Bienvenidos los que ya están en la sala de Zoom. Hoy tenemos como invitadas a, a la ponencia a Carmen Caradona, Silvina Santín, que forman parte de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Y nos van a hablar sobre el COVID-19 y educación superior, cambios en la configuración de las prácticas de gestión tras la pandemia. Hablemos de... Carmen Caradona tiene estudios superiores de posgrado como mediador y es maestranda en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Ha coordinado diversos procesos relacionados con gestión económica, financiera, presupuestaria, administrativa y contable de organismos públicos y privados. Actualmente ejerce como secretaria administrativa en la Universidad Nacional de Quilmes y coordina la red Telescopi de Nodo Argentina. Silvina Santín es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, con una maestría en Política y Administración de la Educación y una especialización en Gestión y Evaluación de instituciones educativas. Es doctoranda por la, ahí sí Silvina me vas a ayudar, UNTRF, en el doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior. Actualmente se desempeña como directora de Generación y Análisis de Información Institucional en la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas, Carmen y Silvina. Les Gracias. doy la palabra, el, el espacio de ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, primero queremos agradecer el espacio que nos han dado en este seminario. Realmente cuando el año pasado Mara lo propuso en la reunión, en la asamblea de Telescopi, pensamos que era revolucionario y hoy nos encontramos que no hay otra manera de hacerlo más que esto. O sea que una visión de Mara en la propuesta que, bueno, nada, de otra manera se hubiese quizás hecho del mismo modo, pero bueno, más acelerado. Esto ya fue planificado así. Así que felicitaciones, Mara, por la visión. Bueno, obviamente agradecer este espacio. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es compartir las filminas que hemos preparado. Vamos a dar un panorama, digamos, del trabajo que hemos presentado, para después en el siguiente espacio, luego de la presentación, estamos abiertos a preguntas y a un debate. La idea es generar un debate. Yo creo que esto que nos está atravesando a todos, porque nos está atravesando, no pasó, nos está pasando y nos seguirá pasando hasta que no se resuelva con una vacuna o con un medicamento que solucione el tema. El mundo va a estar de este modo. Entonces todos nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad, que es la que hoy tratamos de gestionar. Bueno, no sé si Silvina quiere dar las palabras también de inicio y después arrancamos formalmente. Gracias, Carmen. Sí, lo mismo que dijo Carmen recién, agradecerle a Mara y a la universidad por la invitación a participar de este seminario internacional. Muy visionaria, Carmen, Mara, con esta propuesta, la verdad. Y Carmen también, cuando me invita a trabajar con ella este tema, que cuando empezamos a desarrollarlo, acá empezaba la cosa, ¿no? En el mes de marzo. Así que muchas cosas de las que fuimos allí conversando en nuestra ponencia, que los que ya la vieron saben de qué se trata, los cambios en la gestión universitaria en el contexto del COVID. Otros los vamos a invitar, si no lo hicieron, a hacerlo después de esta presentación, que va a tener como efecto eso, ¿no? Invitarlos a un espacio de interlocución entre nosotros. Cada uno, este tema del COVID impacta en el contexto de maneras diferentes, en lo personal, en lo familiar, también en lo laboral y en lo profesional. Por eso propusimos este espacio de foro. Pero también es un espacio interesante para interpelarnos, es decir, para ver cómo esto a nosotros nos viene jugando, ¿no? Así que eso. Invitarlos en este espacio a conversar para poder
de alguna forma poder encontrarnos pese al confinamiento obligado que nos dispuso esta pandemia. Voy a compartir con ustedes, cuando Carmen me lo indique, la pantalla con la presentación. Sí. Cuando quieras, Carmen. Bueno, las presentaciones que compartimos con ustedes en este espacio que nos propuso, como dije hace un rato, y agradecemos muchísimo la Universidad Simón Bolívar, tenían como fin realizar un análisis de los cambios en las prácticas de gestión en el marco del COVID-19. Para ello nos concentramos en describir las transformaciones de orden contextual, producto de las medidas de aislamiento impuestas por los países, pero también puntualizamos en los cambios a los que se vieron sometidas nuestras universidades, impedidas por el trabajo remoto y la docencia a distancia, medidas en el mejor de los casos que han sido mediadas por las tecnologías digitales. Así es como nos llevó a encontrar lo que creemos son algunos hallazgos preliminares con relación al tema. La producción se organizó en un eje diacrónico. En el tiempo pasado analizamos las dificultades y los desafíos que ya venían perfilándose en el sector. En el tiempo actual puntualizamos todos los aspectos que hicieron la continuidad de la función educadora de la universidad. Y por último, trazamos algunos desafíos que vendrán. El escenario es absolutamente abierto. Nuestros análisis se articularon en tres ejes: las políticas públicas y el sistema de educación superior, las instituciones de educación superior en general y el caso particular de la Universidad Nacional de Quilmes. Esto nos permitió evidenciar algunos virajes en las articulaciones que se producen en las universidades en torno a la relación de Estado-universidad, entre instituciones de educación superior y el caso nuestro, que es al interior de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Quilmes. Estas articulaciones han promovido por lo pronto vínculos mucho más dinámicos y estrechos de relación y de colaboración. Como reflexiones finales para seguir pensando, nos permitimos pensar los cambios en las prácticas de gestión como nuevas articulaciones de sintaxis. Estas hacen referencia a la jerarquía, el orden y la relación de las prácticas de gestión que se despliegan, así como las funciones que cumplen en el interior de cada universidad. Tempranamente señalamos que la mayor parte de dichas prácticas se ordenaron, se jerarquizaron y se establecieron en derredor de sostener la función educadora de la universidad. Es decir, el foco y el privilegio estuvo puesto en mantener, sustentar, respaldar, salvaguardar y proteger dicha función, la función educadora, para luego entonces poder proyectar hacia el futuro. Bueno, como decía Carmen recién, a nosotros nos permitió pensar los cambios en las prácticas de gestión con este concepto que no es nuestro, que traemos del profesor Carlos Pérez Racetti, que es articulación de sintaxis. Después vamos a ver hacia el final, en esta articulación como modo de jerarquizar o poner orden a los significantes que nos da la gestión, que van a adquirir distintos significados dependiendo de los contextos y sobre todo de cómo piense la política al interior de la propia universidad y al interior de cada uno de los países, ¿no? Por eso, bueno, hacia el final vamos a ver cómo esas articulaciones van a hablar del modelo de gobernanza, de planeamiento, el modelo de cultura institucional, de regulación, pero también las estrategias. Todo esto lo pudimos evidenciar en las funciones de la universidad en tres niveles: la política, luego lo institucional propiamente, y al interior, en este caso, de la Universidad de Quilmes. Los cambios que se operaron sobre la universidad, por eso también nos permitimos pensarlo como operando sobre otro concepto que también nos interesó traer aquí, de un autor, colega de la Universidad Nacional de Quilmes, Ricardo Vaquero, que es gramática universitaria. Este concepto de gramática universitaria lo pensamos como operando sobre aquellos dispositivos duros de los que hablaba Barton Clark y que probablemente nosotros hemos leído,
y que van a operar sobre la organización, sobre las estructuras, sobre las normativas, sobre las formas de organizar el trabajo, sobre el tipo de conocimiento, sobre el sistema de organización de creencias, las formas de la distribución de la autoridad y la integración y la posición ante el cambio, porque creemos que muchas veces esos dispositivos duros se representan como cristalizaciones dentro de la universidad y tienden a ser naturalizados. Como decía Carmen hoy al principio, tal vez la pandemia y el tema de la llegada del COVID obligó a repensar muchas de estas cosas. Nosotros mencionamos en el trabajo. Algunas son casi de sentido común, como por ejemplo la organización de las clases a través de la virtualidad, y esto entonces impuso otros tiempos, otras formas de organizar el trabajo en el aula, pero también la disposición de los estudiantes frente a eso, la flexibilidad, la horizontalidad entre las asignaturas, entre otras cosas que también planteamos ahí. Entendemos a las prácticas de gestión como resultado de una interacción compleja, es decir, como una práctica interactiva que contribuye a las funciones sustantivas de la universidad, pero que también definen el perfil que cada organización detenta. Por eso decimos, son significantes que adquieren diferente significado en función de esos contextos. Pero también lo pensamos como lo implícito y lo explícito, es decir, dentro de las prácticas de gestión nosotros vamos a encontrarnos cuestiones que están organizadas en las estructuras, en las normas sancionadas, pero también tienen que ver con las prácticas concretas, las actividades o las rutinas que hacemos a diario. Y también tendrán que ver con los modos en que resolvemos los conflictos ante situaciones cotidianas. Y en este sentido, la forma de resolución de los conflictos va a estar atravesada por las propias historias institucionales, por la forma que tengan de las universidades de organizar y hacer la división del trabajo académico y los campos disciplinarios que intervienen. Nosotros aquí alguna cuestión que empezábamos a analizar con Carmen tenía que ver cómo, dependiendo los campos disciplinarios en los que las universidades organizan la distribución del conocimiento y la producción de conocimiento, el tema de la llegada de COVID nos ha dispuesto de manera diferente, ¿no? Ahora vamos a poner en la conversación o en el momento de debate vamos a poner algunos ejemplos sobre esto. Otra cuestión que nosotros también puntualizamos en el trabajo y que justamente desbordan la propuesta actual y que nos exigen en todo caso pensar a futuro, tendrá que ver con la política, ¿no? Porque justamente la forma en que cada universidad se adecuó a este tema del COVID va a estar no solamente influenciado por estas tres cuestiones que hacen al interior de la universidad, sino también por el entorno, el contexto geográfico y situacional, pero también el contexto de política nacional, provincial y local, ¿no? Nosotros acá en Argentina vimos en nuestra presentación, tenemos una situación muy diferente en Buenos Aires de lo que ocurre al interior en otras provincias. Nosotros todavía estamos, de hecho hemos vuelto ahí en la ponencia, decíamos que estábamos ya atravesando la fase 3 y hoy hemos vuelto a la fase 1, veremos si la semana que viene esta fase la podemos sortear en función de la cantidad de contagios, pero por eso esto es un día a día y está absolutamente relacionado, entonces decíamos, con los alcances que tienen las políticas nacionales, provinciales y locales, los objetivos que se proponen, las dimensiones sobre las que se despliegan, las estrategias que se proponen en esas políticas, los contenidos sobre los que se despliegan y los actores sobre los que impacta. En nuestra institución universitaria, por ejemplo, tenemos un área dentro de una unidad académica, que es la unidad del Departamento de Ciencia y Tecnología, propiamente el área de biotecnología, que no solamente está desarrollando junto con otras universidades, y eso nos permitió algo lo que también hacemos hincapié en nuestro trabajo, ¿no? La colegialidad, la colaboración con otra institución de altos estudios, la Universidad de San Martín, desarrollar un test
para el análisis rápido del COVID, sino además analizar las muestras con un instituto que en Argentina es prácticamente uno de los únicos que está haciendo esto en el país, que es el Instituto Malbrán, ¿no? Y entonces esto vemos que, por eso, ¿no? De la forma en que esa política se despliega, y los actores que impacta, y los escenarios y las funciones en las que se compromete, todo esto muestra un carácter diferente en la estructuración de la práctica de la gestión al interior de la universidad. El nivel de la política pública, entonces esto también es algo que nosotros probablemente desborda nuestro trabajo y que nos llevará a pensar en el futuro, decíamos, tanto a nivel macro, pero también podemos pensarlo a nivel meso y a nivel micro y a nivel institucional, ¿no? Es decir, cómo esto va a impactar a nivel funcional o la división del trabajo, a nivel material o la distribución de los recursos, y a nivel de las relaciones de poder y dominación, ¿no? Porque dependiendo, en este caso, la universidad, ¿no? Que ha establecido relaciones tan directas con el Ministerio de Educación, pero también con el poder ejecutivo del país, esto, decíamos con Carmen, probablemente en el futuro tengamos que analizar, ¿no? En el equilibrio de fuerzas que nos coloque a nuestra institución en el seno del sistema universitario, y así con cada una de las instituciones universitarias, y probablemente también al interior, ¿no? Cómo esta distribución funcional, material, pero también de relaciones de poder, equilibre las fuerzas al interior de la universidad, y esto tenga consecuencias en las prácticas de gestión en el futuro. Carmen, te dejo con algunas conclusiones. Sí, o sea, de alguna manera son los interrogantes que nos están planteando, ¿no? Todo lo que acaba de decir Silvina, finalmente nos interpela y nos preguntamos a qué cambios nos vamos a someter. O sea, hoy estamos en pleno cambio, pero ese cambio no es definitivo, ¿no? No sabemos cuáles son los cambios que van a permanecer, cuáles son los cambios que hoy están, pero probablemente en poco tiempo los desechemos porque hacen falta otros. O sea, es absolutamente dinámico, ¿no? Entonces, el interrogante que nos abre a todos acerca de si esos cambios son coyunturales o vinieron para quedarse. Es decir, si esos cambios promoverán formas de gestión que contribuyan a más burocratización o a menos burocratización. O empezamos a trabajar más en red, dejamos de estar tan solos, ¿no? ¿Qué toma de decisiones? ¿Serán más planificadas o serán más improvisadas? ¿Es más sobre lo que va fluyendo en el día a día? ¿O esas decisiones que se van tomando son de cortísimo plazo? Siempre pensando en un horizonte más largo, pero es dinámico, son escenarios permanentes que van cambiando. O sea, hoy tenemos un escenario, y esto, ¿no? Como decía Silvina hace un rato, nosotros cuando trabajamos en esto, en el AMBA, donde en Argentina, donde está inserta la Universidad Nacional de Quilmes, aquí vivimos unos 14 millones de personas, esto es, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los partidos que pertenecen al conurbano bonaerense, donde hay otros 10 millones de personas. O sea, hay casi 4 en la ciudad y otros 10. Acá estábamos en fase 3, con ciertos movimientos, con cierto relajamiento, y bueno, nada, los casos se dispararon, volvimos a fase 1. Con lo cual, incluso los escenarios que se venían planificando hace 3 semanas, volvieron todos para atrás. Bueno, nuevamente, cambio de escenario. Estamos muy sometidos, digamos, al sistema sanitario. Son ellos los que de alguna manera nos van marcando hacia dónde vamos, y nosotros tenemos que ver cómo llegamos, cómo vamos. Nos dicen solamente que esto va a suceder, nosotros tenemos que gestionar cómo hacemos que todo lo que hacemos se pueda hacer en el marco más o menos restrictivo que nos proponen las autoridades sanitarias. Finalmente, digamos, la cultura institucional, ¿se abrirá la participación? ¿O esto de estar permanentemente fuera de este ámbito de socialización que es la universidad,
nos va como a abstenernos de participar. La vida universitaria es absolutamente participativa, es bulliciosa, es donde fluyen ideas. Bueno, ahora tenemos que buscar que esto siga sucediendo, pero mediado por tecnología, por estas plataformas que hasta hace 3 meses nadie conocía. El famoso Zoom, lo conocimos en medio de esto, no existía, no sabíamos qué era. Bien, o sea, el tema es entonces, ¿qué sucederá? ¿Participaremos o nos abstendremos? La normativa que finalmente se establezca, ¿profundizarán la autonomía que tiene el sistema universitario o la heteronomía? Bueno, ¿qué finalmente va a suceder, no? ¿Qué caminos vamos a terminar tomando? ¿Qué estrategias, ¿no? se surgirán? ¿Surgirán que nos unamos finalmente en un destino común para mejorar, digamos, lo que teníamos planificado y de la manera en que estábamos haciéndolo? ¿O nos fragmentamos, cada uno por su lado? Bueno, nada, estos son, en realidad, el trabajo, a medida que los íbamos escribiendo y discutiendo con Silvina, primero estamos, digamos, en un cambio de época, no tenemos ninguna duda, nos están colocando en otro lugar, estamos parados bajo otros parámetros, no los conocíamos, y tenemos que gestionar de esta manera, con varios escenarios y escenarios que cambian en forma permanente, pero tenemos premisas fundamentales: educar, hacer transferencia tecnológica, el sistema universitario obviamente, ¿no? Educar, transferencia tecnológica, estar en el territorio, hoy más que nunca, nuestra universidad está en pleno conurbano bonaerense, somos 600.000 personas en el distrito donde vivimos, con muchísimas carencias, y lo que ha hecho esta pandemia es venir a poner sobre la mesa lo que todos sabíamos, lo que estaba en las estadísticas, pero de golpe nos empezaron a entrar por los ojos en esto, en las aulas virtuales. Hoy los docentes se meten en la cocina de los estudiantes, se meten en los comedores, se meten en lugares compartidos, en donde a veces una computadora no alcanza para cubrir las necesidades de la gente. Bueno, nada, nos vino a mostrar crudamente lo que nos sucede. Hay otros que la estarán transitando mejor, pero hay muchos otros que no la están transitando bien. Y el temor que tenemos es que finalmente los estudiantes tengan serias dificultades para sostener el estudio. Los más débiles en esta cadena son los estudiantes. Y los mayores esfuerzos tienen que estar puestos en sostener a esos estudiantes. Eso es lo que estamos viendo y es lo que tenemos que buscar, esas herramientas para que eso suceda. Más o menos es lo que pensamos. Sí, Silvina. comparto con lo que dice Carmen. Esta es una oportunidad. Lo podemos ver como un riesgo, eso planteamos en nuestro trabajo, o lo podemos ver como una oportunidad. Como un riesgo porque esto puede promover formas expulsivas, de estas de las que hablaba Carmen, quedarnos con aquellos que tienen las estrategias metodológicas, las herramientas materiales, pero también simbólicas, porque Carmen mencionaba recién, sobre esto son los más sensibles los estudiantes, pero no solamente ellos están atravesados por todo esto, estamos atravesados nosotros, los gestores, y estamos atravesados también los docentes. Muchos de nosotros tuvimos que salir a resignificar nuestras prácticas de gestión y nuestras prácticas pedagógicas a la luz de lo que nos propuso la pandemia, sobre todo porque no lo hacemos en las mejores condiciones, ¿no? Por esto de lo que señalaba recién Carmen, porque está absolutamente atravesado por nuestro tiempo familiar y nuestro tiempo personal. No lo hacemos en la comodidad de nuestra oficina, lo hacemos tensionado por un tiempo
y por un contexto que fue obligado. Y por eso esto tiene ese riesgo, ¿no? Las prácticas expulsivas, pero también tiene una oportunidad, como dice Carmen recién, que revisitemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, con el objeto de promover prácticas inclusivas, ¿no? Nosotros decíamos allí también al final, esto nos propone inclusive algo así como la novela de Huxley, El tiempo feliz, donde la tecnología pareciera que puede resolver todo, y hay una cantidad de cosas que la tecnología solo es una estrategia, no resuelve. Necesitamos ser prudentes, necesitamos ser en este momento muy creativos e ingeniosos para llegar con propuestas educadoras a espacios que no tienen las condiciones de conectividad o de recursos, ¿no? Recién decía Carmen, a veces es una sola computadora para varios en miembros en la familia, los que estudian, pero también los que trabajan, ahora mediados por las estrategias tecnológicas en el home office. Así que nosotros preferimos pensarlo como una oportunidad, pero no desconocemos los grandes riesgos en los que ya estábamos discutiendo con algunos diagnósticos antes de que nos sorprendiera el COVID, ¿no? Nosotros en nuestra ponencia hablamos de cómo los puntos de la OEDS o los diagnósticos de las agencias de acreditación o el encuentro que tuvimos en Córdoba en el 18 nos hablaban de los riesgos de la mercantilización de la educación superior. Entonces, estos son algunos. El COVID lo que hace es mostrarlos, ¿no? Ya estaban, tal vez exacerbarlos en algunos casos. Por eso tenemos que ser muy prudentes, y en el caso de Argentina, que esto es lo que quisiera compartir acá al final, algo que nos mostró la experiencia es que esto no hubiera sido posible zanjar, ¿no? Me gustaba la metáfora que hablábamos, inclusive cuando nos encontrábamos con Carmen para leer la de surfear la ola, ¿no? Esto no hubiera sido posible zanjarlo si no hubiéramos tenido una conducción muy, muy clara acerca de lo que quería, una conducción política nacional, pero también una conducción de política universitaria en lo local, ¿no? Es decir, un proceso que hubiese sido pensado de abajo hacia arriba en este contexto no hubiese podido hacer con celeridad, que era lo que necesitábamos, ¿no? Dar respuesta, Quilmes, en muy poco tiempo. En 15 días. Claro, el 6 de abril ya estábamos con toda la propuesta pedagógica en marcha. Y esto fue posible por el know-how, ¿no? Por cierto capital simbólico, material y de conocimiento instalado, pero también por una decisión, una política de aquellos que conducen la universidad, muy fundamentada y muy clara, fundamentada en la participación, porque nosotros decimos allí en nuestra ponencia, tuvimos que rápidamente hacer uso del e-government, que ya veníamos trabajando en eso, y participar entonces al colegiado universitario para tomar una decisión rápida y salir al ruedo, como dijo Carmen recién, en 15 días. Así que esto también nos muestra un Estado fuerte, un Estado presente en Argentina, pero también una conducción política institucional con comunicación interna para dejar a la gente muy, muy segura acerca de su fuente de trabajo, acerca de las condiciones en las que iba a tener que desarrollar el trabajo, y muy clara también hacia los estudiantes, acerca de cómo podían hacer, digamos, seguir con esta continuidad pedagógica en las condiciones en las que la universidad lo propuso. No sé, Carmen, si vos querías agregar algo más. No, justamente eso, el hecho de que la universidad no sabía, o no sabíamos que nosotros podíamos reconvertirnos rápidamente. No fue fácil, no fue llano, fue surfear una ola, pero bueno, finalmente esa ola nos llevó a destino, pero es un destino complejo, porque lo que estamos haciendo no puede ser en forma permanente.
estamos pensando en que esto en un futuro tiene que pasar a ser una relación, un híbrido, en donde, bueno, habrá presencialidad y virtualidad, lo que hay que ver es cuál es la mejor combinación, ¿no? Ahora lo que hay que buscar es esa combinación, porque lo presencial es importante, pero es importante desde el punto de vista más que todo afectivo, social. O sea, uno construye viéndose en el aula, viéndose en la oficina, viéndose en un pasillo, construye. Y hoy estamos cada uno de nosotros construyendo en forma muy limitada. Lo que estamos haciendo es que esto funcione en cada lugar donde estemos, pero que funcione. Por eso digo que el desafío más grande se viene acá en la inteligencia de poder combinar esas dos cosas, en la mejor combinación. Ya no vamos a ser ni totalmente presenciales ni totalmente virtuales. Vamos a ir a algo intermedio, algo híbrido. La inteligencia va a estar en saber cómo combinar eso. Eso es lo que va a dar algún nivel de éxito o no. Bueno, difícil. La verdad que es desafiante. Creo que también lo ponemos en algún escrito, lo dijimos, ahora ya ni me acuerdo lo que dijimos ni lo que escribimos. Pero digamos, esta generación, los que estamos aquí participando, ninguno tiene en su memoria algo similar. No tenemos nada que nos haya interpelado del modo que nos interpeló esta pandemia, ¿no? Ni alguien de 2 años, ni alguien de 70. Nadie. O sea, todos nos tenemos que acostumbrar, todos tenemos que ver de qué manera surfeamos esta ola. Bueno, no sé, ahora si querés comentar la propuesta y bueno, ahí sí, la propuesta que teníamos aquí con Carmen es iniciar un espacio de conversación. Podemos responder las preguntas inicialmente, si alguien tiene alguna pregunta, pero nos interesaría más poder recoger la experiencia de las latitudes de las que ustedes provienen. Nos parecía que esto era una valiosa oportunidad para saber cómo les había ido a cada uno de ustedes, qué obstáculos tuvieron que enfrentar, cómo lo pudieron hacer, en qué fortalezas de las propias capacidades de sus universidades se basaron para poder hacerlo. Para nosotros esto, digamos, es lo que planteamos también en nuestro trabajo, es una oportunidad para interpelar lo que venimos haciendo. De hecho, a nosotros nos da la oportunidad de pensar cuando tengamos que volver, porque estamos, como decía Carmen, planificando a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, cuando tengamos que volver, ¿cuáles serían las actividades o funciones esenciales que requerirían de la presencialidad? Por ejemplo, hay asignaturas que por su capacidad práctica y experiencial están seriamente comprometidas a través de la virtualidad. Entonces, esto nos da la oportunidad de pensar a qué volveríamos y con qué funciones volveríamos, y también qué otras que hoy se pensaban exclusivamente en la presencialidad podrían ser reconvertidas. De hecho, la investigación, la extensión, ¿no? Hoy pueden ser pensadas también a partir de la virtualidad. Entonces, a nosotros nos gustaría, independientemente de responder las preguntas, que ahí ya veo que están empezando a volcarlas en el chat, puedan hacerlas a viva voz. Yo le pedía a los organizadores salir un poco de este esquema en que nos vemos nosotras solas, viéndonos todos aquí, que puedan compartir su video, ¿no? Prender su cámara para vernos y bueno, podemos responder las preguntas y también que cada uno comparta su experiencia. Ahí Daniela dice, no puedo coincidir más con ustedes, hay que buscar el equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Gracias, Daniela. Sujay dice, ¿cuáles indicadores podríamos usar para evaluar el impacto de este obligado cambio de modalidad? Por eso decíamos... Y uno es la deserción, sin duda. O sea, ¿cuántos estudiantes finalmente conseguimos conservar?
porque el problema más grande, como dije en algún otro momento, son los estudiantes. Los estudiantes hoy están siendo amenazados por el tema económico, o sea, en su familia o él mismo o ella misma han perdido sus trabajos, por lo tanto es muy difícil pensar en estudiar si no se tiene trabajo. También el hecho de cómo interesamos, de cómo, salvado eso otro que es el tema económico, cómo podemos interesar al alumno a que se sienta, digamos, comprometido con continuar con clases de este modo, ¿no? Especialmente en carreras en donde digamos, la presencialidad es absolutamente necesaria, por lo menos hasta hoy, como son los laboratorios, como son las prácticas de las carreras de enfermería, de terapia ocupacional. Bueno, nada, yo creo que el gran desafío es sostener a los estudiantes, que sigan estando, y para eso el trabajo es absolutamente mancomunado del docente, de las autoridades, de la gestión. Es muy importante. Silvina. Sí, yo quería agregar algo a esto que decía Carmen y por ahí ir también por otro lado. Con relación a los estudiantes, algo que nosotros ya estamos planteando. Primera cuestión, la universidad, las universidades en general en Argentina y por lo que hemos relevado en algunos otros países también, lo que han privilegiado es la función educadora. Y esto es muy interesante, porque nosotros vemos muchos colectivos docentes que privilegian, muchas universidades privilegian de modo taxativo la función de producción de conocimiento, es decir, la función investigadora, y algunas otras la función de transferencia tecnológica o trabajo en territorio. Me parece que este contexto puso sobre el tapete que no hay posibilidad de continuidad de la universidad como institución de los procesos no solamente de producción de conocimiento, sino de distribución de conocimiento, y por tanto la función educadora de la universidad. Si la universidad no podía dar clases, no tenía sentido. Con lo cual me parece que esto es una cuestión esencial. Y esto me lleva al punto de lo que recién hablaba Carmen, que tiene que ver con la relación con los estudiantes. Algo que no podemos evaluar a corto plazo como indicador es la repercusión que va a tener esto. Hoy Carmen hablaba sobre la producción, que la universidad tiene un papel muy importante en la producción. Y hablando de producción, a mí me interesa recalcar la producción de la subjetividad. La universidad con los estudiantes de primer ingreso en los primeros años tiene un valor que es casi imponderable, que es la producción de lazo, es decir, de lealtad, de compromiso con la propia Casa de Altos Estudios, que genera cosas hacia futuro que son impensables, ¿no? Nosotros podemos ver el lazo que tienen aquellos que han ganado los premios Nobel con las instituciones en las que se formaron, ¿no es cierto? Y que hoy inclusive haber ganado ese premio Nobel le cuenta como punto en el ranking a esas casas de altos estudios. Entonces nosotros decíamos, algo que no podemos analizar así a corto plazo es qué repercusión va a tener esto en la producción de subjetividad de estas nuevas promociones que están ingresando en la universidad en este año, que no tuvieron esos espacios de socialización que suelen tener. Es decir, ese espacio de encuentro con los colegas, ese espacio de encuentro fuera de las aulas, en los cafés, en la biblioteca, ese espacio solo que hoy tienen estudiando, algunos en el mejor de los casos en las comodidades de sus habitaciones o sus espacios de estudio, pero otros compartiendo en la mesa de la cocina o el comedor con sus familias. Esto creemos que puede llegar a tener un impacto muy, muy importante, muy profundo, y que podría comprometer, por eso decíamos, la continuidad pedagógica de los estudiantes. Esto es algo que a nosotros nos interesa
sobremanera y que pensaríamos ya a corto plazo estudiar. Sobre otros indicadores que pedían allí, Mara, pueden participar pidiendo la palabra. Sí, claro. No, eso lo dije yo para que participara, pero después tienes la pregunta de María, sí, tranquila. Sí, Lee la pregunta de María, la que viene después. Muy bien. ¿La leo yo o la lees tú, como quieras? Dale, Mara. Ok. ¿Qué deben considerar los docentes y alumnos antes de comenzar en la aventura de la docencia en línea tras el COVID-19? Bueno, nosotros proponemos allí no solamente temas de conectividad y tecnológicos, claramente, ¿no? Si no se tiene con qué, los recursos materiales, es imposible. Nosotros acá hemos, de hecho, yo soy de esas híbridas, ¿no? Docente y personal de gestión, tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo el proceso formativo que realizan nuestros estudiantes. Algunos los hacen desde su propio celular. Estas no proveen las condiciones, las mejores condiciones para el estudio. Por eso decíamos los recursos materiales. Pero no solamente, la propuesta de formación, de enseñanza, pero también de aprendizaje mediada con tecnologías, requiere de otros procesos. La lectura online no es lo mismo que los chicos decían, no puedo leer en el teléfono, no puedo tomar notas, no tengo las herramientas de apuntes que tenía en el aula presencial. Con lo cual, todo esto, ¿no? Y otra cuestión que me parece muy interesante de considerar, es que no lo están haciendo por su propio interés. A nosotros esto nos mostró un panorama muy diferente en aquellas carreras que el estudiante había hecho una opción por el estudio virtual de aquellos otros estudiantes que estuvieron impelidos por el contexto. Son dos situaciones completamente diferentes, porque el estudiante que hace la opción, es decir, que elige estudiar en la virtualidad, ya ha hecho todos estos cálculos de costo y oportunidad, ¿no? A la que nos implica el estudio virtual. Pero el estudiante y el docente, esa es otra cuestión, ¿no? Que estuvo impelido por esto, no tuvo posibilidad de hacer el análisis de costo de oportunidad. Y entonces, muchas veces, por eso decíamos, ¿qué tiene que considerar el docente y el alumno? Una cantidad de cosas, las cuestiones materiales, las cuestiones funcionales que hacen a la división del trabajo, es decir, el tiempo de organización que lleva no solamente el aprender, sino también el enseñar, ¿no? Es muy diferente la planificación de la enseñanza en la modalidad virtual presencial. Mis colegas me decían, yo me paro frente al aula, voy y hablo. El trabajo virtual implica toda una preparación, ¿no? De hecho, nosotros, esta propuesta que nos trae Mara, nos ha llevado un tiempo de preparación para el desarrollo de los videos, para decir, bueno, qué es lo que escribimos y qué es lo que compartimos. Bueno, nada, todo esto. Carmen, no sé si querés. Sí, en realidad el tema que a nosotros nos ayudó a diferenciar sobre todo esto que es esto, ¿no? El ingreso a la virtualidad en forma voluntaria o el ingreso a la virtualidad en forma compulsiva, que fue lo que pasó, ¿no? Más de 15.000 alumnos tuvieron que ingresar en forma compulsiva, pero no solo los alumnos, los docentes. Los docentes no tienen las capacidades, porque no las necesitaban, de poder impartir clases a través de estos medios. O sea, tienen que pensarlo de otro modo. Ya no es pararse frente a una clase y hablar y explicar y hacer algún ejercicio. Ahora no. Ahora tendrán que imaginar otras cuestiones. Y eso lo ata a una pregunta que está haciendo Patricia Peña, en donde dice también cómo se evalúa ese docente. No hay otra manera de evaluarlo que capacitarlo primero, pues no se puede evaluar a alguien por algo que no conoce. Entonces hay todo un operativo de capacitación
que tenemos, entre comillas, la suerte en la Universidad Nacional de Quilmes de tener ya 20 años de trayectoria en formar docentes para la educación virtual, que permiten formar a estos otros docentes, de hecho están en talleres permanentes, para poder dictar clases. Pero bueno, esto otra vez, se hizo todo en una velocidad impensada. En otro momento esto hubiese tardado años de que esto encaje acá. No, bueno, hoy está, no nos queda otra que hacerlo, y eso es lo que hacemos. Entonces, para poder evaluar, también se necesita formar. Formo y después evalúo, ¿no? Y otra cosa me parece importante considerar es el tipo de conocimiento, ¿no? Cada tipo de conocimiento, de primer grado, de segundo grado, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, implica estrategias pedagógicas diferentes, y algunas más adaptadas a los entornos digitales y otras menos. Entonces esto sugiere no solamente una respuesta, esto es lo que me parece también interesante rescatar, me parece que no va solo por pensar qué hacen los docentes y qué hacen los alumnos. En este caso se requirió el compromiso de la propia institución, porque inclusive más allá de la propia institución, el Estado tuvo que garantizar a través de paritarias con docentes y con personal de administración y de servicios o no docentes, que las condiciones de trabajo, que los puestos de trabajo, que los salarios, en este caso estamos hablando de universidades nacionales, es decir, que están sostenidas por recursos públicos, estaban garantizados. Entonces, luego de esas conversaciones a nivel nacional de paritaria, y luego algunas a nivel local, una vez que todas esas certezas estuvieron dadas, es posible pensar en otro tipo de cuestiones. Porque si esas discusiones no están dadas, un docente no puede pensarse en un entorno virtual si mañana no tiene asegurado su fuente de trabajo. Nosotros planteamos en nuestra propuesta, esto es una fabulosa herramienta para algunas instituciones hacer economías de escala, es decir, poner un solo docente a dar clase frente a cientos de estudiantes. Pero esto se vería, creemos, por eso el tema de los indicadores y la calidad, esto no puede menoscabar la calidad de los procesos formativos, o como proponemos en el trabajo, hacer una licuefacción, ¿no?, del proceso de enseñanza de los docentes en estrategias de meras tutorías, es decir, de meros colgadores de contenidos, que es lo que pasa muchas veces en los cursos de tipo MOOC, ¿no? Me parece que esto tenemos que distinguirlo, claramente. ¿Ahí hay otra pregunta? ¿Por qué no leemos la de Patricia completa, que yo creo que es interesante lo que dice, ¿no? ¿Lo leo un momentico? Sí, por favor, Mara. Patricia Peña, ¿sí? Pienso que otro indicador sería la evaluación de cada docente, un poco para reforzar todo lo que ustedes estaban comentando ahorita. Pues se podrá identificar las oportunidades de mejora para impartir las clases, tomando en cuenta que no todos los docentes tienen las habilidades para impartir virtualmente. Muy bien. Sí, totalmente, totalmente. Pueden habilitar sus micrófonos, sería lindo escucharnos y vernos. Sí, pero yo no sé por qué como que tienen miedo. No quieren hablar. Sí, es un espacio horizontal. Levanten la mano, ya creo que tenemos varios días. Mira, ya alguien escribió largo y tendido y vamos a leerlo, pero no quiso hablar tampoco por lo que veo, ¿no? Bueno, primero Daniela dice, pero esa fue una ventaja para la Universidad Nacional de Quilmes. Otras grandes universidades argentinas no tienen esas herramientas. Luego, a Patricia ya abrió el video y le vamos a dar la palabra ahorita. Ok, leemos lo que dijo Carlos, él es Carlos González, y luego le damos la palabra a Patricia. En Venezuela se dice que lo mejor para madurar un aguacate es envolverlo en papel periódico. Una profesora muy inteligente de la USB dice que las universidades es para los jóvenes como el papel periódico para el aguacate. Es decir, independientemente del conocimiento formal que se adquiere, esa relación con compañeros, profesores, administrativos, obreros en la universidad lo prepara para la vida.
Ahora, sin ese contacto, ¿cuál será el papel periódico? Muy interesante, sí, claro. Y esos son los desafíos que tenemos con esto, ¿no? De qué manera, bueno, creo que también Silvina y creo que yo en algún momento lo dijimos, ¿no? La universidad es un espacio de discusión, de relación, de conocimiento, de intercambio, y hoy eso no está. Y lo peor de todo son para los que se inician, los que inician una carrera. Hoy participé de una reunión que se estaba hablando de cómo va a ser el ingreso para el año que viene, porque bueno, el ingreso, el egreso de la escuela secundaria, que es la escuela media en Argentina, se está pensando para abril o mayo del año que viene, este año electivo, el 2020, con lo cual trastoca todo también el ingreso al sistema universitario. O sea, nada, es complejo. Y en el medio de esta complejidad hay personas. Sí, así es. Hay chicos, ¿cómo sigo con esto? No, no es complejo. Sí. Silvina. Patricia creo que quiere la palabra, ¿verdad, Patricia? Carlos, ¿le puedes dar el micrófono a Patricia, por favor? Patricia Peña. Ahí está, ya tienes el micrófono, Patricia, puedes hablar. Y hola a todos. No, simplemente con respecto a mi comentario, pues ahora mismo hay mucha preocupación respecto a lo que es la capacidad del docente, porque si bien es cierto que se están entrenando, se les está capacitando, no todos adquieren la habilidad de impartir clases virtualmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una preocupación no solamente de las universidades, sino también de los estudiantes y sobre todo los estudiantes de nuevo ingreso. Incluso he recibido comentarios de hijos de amistades mías que ingresaban ahora en agosto a las universidades y no quieren porque es virtual. Entonces no quieren perderse esa experiencia universitaria, de su primera experiencia universitaria, porque no van a estar en el campus, porque no van a, o sea, ese es el sueño de todo bachiller. Entonces, pero también les preocupa el hecho de que en aquellas materias como matemáticas y otras que son muy prácticas, ¿cómo ellos se van a desarrollar si es virtual? Entonces, en eso hay un tema porque hay profesores que, como vuelvo y señalo, no necesariamente adquieren las habilidades tan rápido como otros. Hay otros que obviamente se bloquean y piensan que no es la mejor forma, pero sí hay que pensar mucho sobre esa parte porque pudiera existir incluso debilidad digamos, en lo que se aprende a través de ciertas materias en la virtualidad. Sí, te cuento un poco la experiencia de Quilmes, que vino desarrollando esto de más de 20 años, ¿no? Porque Quilmes en América Latina comenzó con la virtualidad en el 2009, ¿no es cierto, Carmen? Entonces son unos cuantos años que tenemos, que esto nos permitió posicionarnos de otra forma en este momento. Una de las cuestiones que vos traes aquí tiene que ver, me parece, con la producción de contenido para ser enseñado. Como dije hoy, no todos los contenidos, por ejemplo, nosotros tenemos carreras de terapia, de enfermería, hoy mencionó esto Carmen, que si bien una simulación o un muñeco podría funcionar, hay cierta cuestión de la experiencia práctica que no soslaya la virtualidad. Ahora, con relación a matemática y otras disciplinas, la universidad tiene un espacio de producción de contenido, de contenido con un formato para leer, para bajar y para leer, ¿no? De escrito, pero también de producción multimedia. Entonces, tendríamos que diferenciar la práctica pedagógica del docente, es decir, que él pueda hacer esa transposición didáctica y empezar a pensar en parejas pedagógicas, es decir, que la universidad pueda tener ciertos equipos
que puedan colaborar con aquellos docentes en la producción de contenido. Nosotros tenemos en Quilmes, por ejemplo, para los estudiantes que eligen las carreras eminentemente la oferta virtual, lo que se llama la carpeta de trabajo. Y en la carpeta de trabajo está el autor, que es un profesor, no un Nobel, un profesor experto en determinado conocimiento, que trabaja vis a vis con este equipo de materiales, que es el que prepara los recursos pedagógicos. Y después, por otra parte, está el docente del curso, que es el que imparte las clases. Entonces, me parece que, claro, vos decís, bueno, ¿cómo hacemos esto? Será cuestión de ir en el propio momento, ¿no? Avanzando y trabajando con parejas pedagógicas. No se me ocurre otra forma, porque, bueno, claro, aquí el problema es que nos asaltó esto y no habíamos pensado cómo. Por eso decíamos, tener este espacio de conversación nos va a permitir contarnos a cada uno, ¿no? Que ustedes nos cuenten y nosotros contemos qué es lo que nos sirvió y qué es lo que no, ¿no? Algunos chicos decían, vos traías allí la experiencia de los jóvenes de tu país. Bueno, la virtualidad es fantástico, porque a mí me permite recuperar la clase cuando quiero. Si yo falté, me la perdí. En cambio, la virtualidad, si yo no estoy online, está colgada y yo puedo asistir en cualquier momento, con lo cual no tengo impedimento. Pero también están estos otros que dicen, ¿no? Por eso hay de todo, que dicen, no, mi profesor tiene la exigencia de estar online. Es decir, tengo que estar al día y el horario en que él hace la propuesta. Y si yo no estoy, me la perdí porque él después no sube el material para que yo pueda recuperarlo. Con lo cual, hay tantas experiencias como docentes y estudiantes, ¿no? Cada uno va encontrando las posibilidades, por eso también es interesante formar, Carmen hablaba de eso, ¿no? La red, esto es una oportunidad, o para unirnos, salir de esta soledad que implica generalmente el aula. La estructura de cátedra más bien no es una red, es algo piramidal, no es una distribución de trabajo, no tiene algunos en los mejores de los casos, pero no tiene por fin realizar una colegialidad docente de la que habla, nosotros hemos leído los que venimos de educación, Andy Hargreaves, la que habla el trabajo docente. Entonces, esta es una oportunidad para conformar esto, ¿no? Una verdadera red de formación entre aquellos docentes que han probado distintas estrategias y otros que todavía no le han encontrado la vuelta, ¿no? Pero sí, ciertamente, la experiencia presencial no hay. Y esa amalgama de la que hablaba Carlos hoy allí, es muy difícil reemplazarla, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, creemos que es irreemplazable. Es absolutamente... Ahí hay un comentario de que, bueno, que finalmente algo estamos haciendo y que no nos queda otra que hacerlo, pues estamos comprometidos con brindar educación. Hace falta hacerlo. No podemos mirar para otro lado, tenemos que hacerlo. Y seguramente avanzaremos 2 pasos y retrocederemos 1, y después avanzaremos otros 3 más. Pero estamos en plena construcción, o sea, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Lo que sí nos queda claro es que queremos volver a algo de lo que teníamos, que es la presencialidad. Pero fundamentalmente la queremos tener por el espacio de socialización. Esto que hablaba recién Patricia, de que no quieren iniciar las clases porque se pierden eso. Pucha, se pierden eso. No deberían perdérselo. Tenemos que buscar la manera de que eso vuelva a estar. Más tarde o más temprano, pero eso tendrá que volver a estar. Hay unas preguntas. Esteban Alexander Rangel dice, el escaso tiempo mientras el virus viajaba de un país a otro, ese fue el escaso tiempo que tuvieron las universidades y todas las autoridades de los países para improvisar las medidas en relación al COVID-19. Manejar la presencialidad así como la virtualidad
costos, docentes, alumnado, toda una planificación aún nos tiene en una incertidumbre de qué vendrá en el breve tiempo. Totalmente de acuerdo. El que diga que sabe cómo sigue, que nos cuente, porque será evidente. Nosotros pensábamos estar saliendo cuando tuvimos que retroceder en unos días a la fase 1 porque en 48 horas cambió el panorama de contagios y bueno, nada, sin palabras, ¿no? Con lo cual esto es... Hay cosas que nosotros por más que nos quisiéramos anticipar, lo interesante es plantear distintos escenarios. Bueno, si va por acá, podemos planear esto. Si va por allá, podemos planear esto otro, ¿no? Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, vamos abriendo planes. Así es. Bueno, Giovanna Lombardi hace el siguiente comentario. Lo que resulta interesante es que a pesar de la incertidumbre, en general se han dado respuestas. En otras situaciones empezamos por estudiar, criticar, ver pros y contras, y al final no hacemos nada. En ese sentido, comparto asumir esta realidad es una oportunidad. Gracias, estamos totalmente de acuerdo. Bien, Alejandro Martucci comenta lo siguiente. Buenas tardes, gracias por sus aportes en este interesante tema. En cuanto a la deserción, como variable indicativa de la evolución de la educación virtual, ¿tienen alguna propuesta para disminuir esta amenaza? ¿Qué espacios consideran que se pueden implementar para la socialización de los estudiantes por medio de las TIC? Saludos desde la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. Gracias, Alejandro. Nosotros, cuento algo de esto. Sí. Nosotros tenemos un espacio de socialización que ahora se hace de manera remota, que se llama Taller de Vida Universitaria, que es para los primeros años. Es para el primer año, sobre todo, ¿no? Este taller es un espacio que está conducido justamente por jóvenes graduados o alumnos avanzados. Alumnos del último año. Claro, alumnos avanzados o jóvenes graduados, porque creemos son expertos, ¿no? Es decir, ya la calidad de expertise se la da el hecho de poder haber transitado en las condiciones en las que lo hicieron y haber concluido los estudios. Entonces eso les permite, por un lado, contar a partir de la propia experiencia, pero además estar en un registro discursivo más cercano al de los estudiantes. Muchas veces lo que nos sucedía con los docentes es que los pibes nos decían, disculpe por el término de pibes, los estudiantes nos decían, los profes hablan en otro idioma. Y decían, pero hablamos todos castellano. Hablar en otro idioma implicaba que hay un nivel de registro discursivo del que habla Basil Bernstein, mucho más un código elaborado que el estudiante de recién ingreso, Nobel, no adquirió esas instancias de socialización, el papel de diario del que hablaba Carlos hoy. Por tanto, tuvimos que salir a hacer una propuesta de taller de vida universitaria que nosotros antes hacíamos de manera presencial con encuentros en la propia sede del campus, ahora mediados con las tecnologías. Pero no solamente, obviamente becas para aquellos y aquellas estudiantes que hoy no pueden costear sus estudios por los problemas económicos en los que vio enfrentada la crisis. También se hizo un relevamiento sobre las condiciones de conectividad y de equipamiento. Argentina estableció un vínculo con 3 empresas de telefonía, Claro, Movistar y Personal, que les permitió a los estudiantes cuando ingresan a las plataformas que la universidad dispone para estudiar, hacerlo sin costo, es decir, en ese momento no se consumen datos. No se consumen datos. Todo lo que tenga, digamos, la extensión edu, ¿no? .edu, educación. Entonces las telefonías no cobran esos datos. Esto significó algo interesante para el bolsillo de las familias, pero también, por eso decíamos, tenemos que evaluar
la posibilidad que han tenido estos estudiantes de adecuarse al ritmo de estudio y a la propuesta de formación que propone el campus, porque nada de la formación previa los preparó para esto. Esto es así. Nosotros, hace unos años atrás, cuando Quilmes proponía, como ahora nuevamente uno encuentra en el marco de las propuestas de política de los países avanzados, la flexibilidad curricular, la organización por créditos académicos, y lo proponíamos en el 97 en nuestra universidad, decíamos, bueno, les proponemos al estudiante generar su propio trayecto o itinerario formativo en función de la electividad. Y uno de los escollos más importantes, y por eso tuvimos que hacer sistemas de tutorías, no había formación previa que preparara al estudiante para la elección. La elección siempre venía planeada por el propio trayecto formativo cerrado o túnel, ¿no? Que es el que implica el estudio básico y el estudio secundario o postbásico, que en Argentina ahora es obligatorio también. Pero a nosotros ahora lo que se nos produce como un escollo es esta preparación para el entorno virtual, sobre todo los estudiantes que vienen de la educación pública, porque en la educación privada ya hay alguna experiencia de educación previa mediada por recurso tecnológico, no así los estudiantes de la educación pública. De todas maneras, decíamos que algo que nos parece interesante es que el Ministerio de Educación de la Nación salió a un desarrollo muy veloz, también en 15 días, a generar dispositivos y espacios de plataformas para las escuelas, con lo cual esto en el futuro, en esta hibridez de la que hablaba Carmen recién, probablemente nos encontremos con estudiantes mejor preparados. Este es un tema, ¿no? Este es un tema. Bien. César Méndez dice, es difícil reemplazar la presencialidad a menos que la comunicación se pueda realizar en video. Uno que tiene que aclarar dudas al estudiante, es difícil a veces ver a través de un correo o un mensaje de WhatsApp si el estudiante realmente entendió lo que estamos explicando. Sí, por eso los espacios sincrónicos, ¿no? Nosotros, entre los protocolos que desarrollamos, porque nosotros decíamos recién, Quilmes no solamente dispuso las plataformas y el desarrollo de contenidos, sino también el desarrollo de tutoriales. Hay un grupo de gente, programadores, gente de comunicación que desarrolló tutoriales de cada uno de los dispositivos que tiene nuestra plataforma, de las estrategias y recursos didácticos, pero también de las propuestas de evaluación. Hay una batería de recursos de formación, pero también de evaluación que dispone nuestra plataforma y para eso se desarrollaron tutoriales. Pero con relación a la pregunta que nos propone el colega, decíamos que también resultó interesante desarrollar estos protocolos donde, sin interrumpir la autonomía, es decir, hay algo que tenemos que velar, que es la autonomía universitaria, por eso proponemos una de las preguntas nosotros, si esto de alguna manera nos lleva a un escenario de mayor heteronomización o de respeto por la autonomía, no solamente universitaria, sino además de libertad de cátedra. Decíamos, hay una serie de protocolos en el que la Secretaría de Educación Virtual recomienda a los docentes tener en cuenta para el desarrollo de sus propuestas formativas. Y una de las cuestiones que proponen es que tengan regularmente, y esto queda a juicio del propio profesor, ¿no es cierto?, algún encuentro sincrónico, es decir, tal vez con estas estrategias, ¿no?, como el Zoom u otras estrategias de Meet, en el que uno puede, a partir de la participación directa del estudiante, chequear la evaluación, y sobre todo la evaluación del proceso. Y algo de lo que nosotros también estamos haciendo uso, que nosotros lo escuchamos hace un tiempo en alguna propuesta de webinar que lanzó ICIAL, que es la evaluación por grupos, es decir, que los propios compañeros, los propios grupos de estudiantes,
puedan analizar la marcha de los estudios de sus propios colegas, ¿no? Esto nos parece interesante porque es un recurso muy valioso que uno inclusive lo utiliza en el aula, cuando realiza pequeños grupos de discusión, y que muchas veces las estrategias mediadas con tecnologías también disponen de espacios, como por ejemplo generación de wikis, o Google Docs, que es una estrategia tan vieja para la escritura grupal, en las que nos puede mostrar, ¿no? Y la evolución de la marcha de los estudios de grupos de estudiantes. Así que hay mucho por compartir, y hay mucho por aprender y por mejorar para poder entender esa marcha de los estudios de los estudiantes, y además, sobre todo esto me parece que impacta en las posibilidades de retención de los estudiantes en las aulas. Vale. Patricia hace un comentario simpático. Dice, perdón que no me presenté. Patricia Peña de INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana. Por cierto, estuve en la Universidad Nacional de Quilmes. Patricia, lo que pasa es que no te dieron la palabra, pero vamos a darle, Carlos, ¿puedes darle la palabra a Patricia? Sí. Y así lo dice ella misma. Vamos a ver. Carlos. No, lo que pasa es que cuando estaba hablando pensé en comentarles que yo estuve en la Universidad Nacional de Quilmes en 2014-2015 a través de IGLU, y lo recuerdo muy bien. La universidad tiene una estructura preciosa y nos atendieron maravillosamente. Y bueno, yo soy de INTEC, como decía Mara. Estamos aquí a la orden. Gracias. Además, una experiencia, conozco el trabajo de INTEC, una experiencia muy interesante. Gracias. Bueno, no hay más preguntas. ¿Algún otro comentario? A ver, ¿Cómo la están llevando? Ah, perdón. Eso, ¿cómo la están llevando cada uno? Cada uno con lo que puede. Ah, mira, Flor hace un comentario aquí. Buenas tardes, es necesario que para la incorporación de contenidos en las carpetas de cada... Ah, pero eso es para nosotros. Ya va, buenas tardes. Bueno, lo voy a leer, a ver, ¿no? Es necesario que para la incorporación de contenidos en las carpetas de cada materia para su uso en aulas virtuales se realice la contribución de cada uno de los profesores que dictan esta materia para crear una amplitud de conocimientos, la diversidad de estilos y permitir que los estudiantes reciban una experiencia diversa. Además, esto contribuye a agilizar el desarrollo de las mismas. En vista de la situación tan exigente del momento. Flor Colina, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Ah, ok, eso sí es general, es para acá. No sé si lo entendieron, lo captaron, sí, lo vuelvo a leer. Está haciendo una propuesta. Sí, es una digamos, lo que está haciendo es una propuesta. Está buenísimo. Podría ser, la verdad que en eso habrá que ver quién coordina, quién digamos, toma o descarta para que finalmente todo eso quede en un compilado que les sirva a todos y a todas. Bueno, eso es un trabajo. Sí, sí lo es. Está muy bueno, muy bueno. Presidente de Funindes, Carlos González. Ortega y Gasset hablaba del sistema Jericó. Él se refiere al cuento de que las murallas cayeron tocando trompetas y girando en torno a ellas. Y eso es lo que nos queda en este caso. Muy bien. Muy bien, Carlos. Muy bien. No sé si quieren hacer otro comentario. Tenemos otra ponencia ahorita con la Universidad del Valle a las 5. Quizá atrasemos 10 minutos porque yo le dije al ponente que nos conectamos 15 minutos antes y ya faltan 14 minutos. Sí, igual me parece que ya no hay casi preguntas, así que de todas maneras dejamos abierto el foro. El espacio nuestro, tenemos un foro, así que si nadie pregunta, vamos a iniciar la discusión nosotras. A mí me gusta. Lo importante es que haya, mira, ya eso ella escribió otra cosa, la vamos a leer, ¿ok? La experiencia que estoy teniendo es que ha sido tremendamente estresante, pues hay que tener actividades asincrónicas y sincrónicas.
Sin embargo, dado que tenemos más evaluaciones, los estudiantes tienen mejor rendimiento. Está bien. Claro, la evaluación de proceso, ¿no? Que es tan importante, nos va mostrando sobre la marcha de los estudios. Además, cada participación del estudiante, cada vez que se conecta, cada vez que produce, es una oportunidad para ir mejorando su proceso formativo. Y esto muchas veces en la presencialidad no nos da tiempo. Sí, es un trabajo para los profesores enorme, por la cantidad de lectura que tiene todo eso, porque todo esto se traduce en estrategias de escritura y de lectura. Es decir, si alguien dice que los estudiantes no leen, en este contexto miente, porque nunca antes se tuvo que leer y escribir tanto para aprender y para enseñar. Así que esto es un montón de laburo para nosotros y para ellos, ¿no? Trabajo, laburo no saben. Bueno, el lunfardo argentino me salió, perdón, trabajo. Me salió el lunfardo. Entonces, los invitamos, de verdad, Silvina y Carmen, les agradezco muchísimo el aporte que nos han dado, de verdad, y la participación, no tienen idea cuánto se los agradezco. Nosotros tenemos una muy buena amistad con Quilmes, y Mara, con Silvina, Carmen y Ana, así que de verdad, muchas gracias. Entonces, los invito a todos a participar en el foro de Silvina y Carmen para que armen una discusión y la alarguen todo lo que puedan. Tienen todo el espacio del mundo y el tiempo, a cualquier hora. Como esa parte se iba a ser asincrónica, no teman en escribir y discutir y alimentar, porque yo creo que lo que va a alimentar mucho más este seminario son esos foros. De todas maneras, esta ponencia la vamos, como todas las demás, la vamos a colocar en la plataforma, pero a la vez vamos a, ya tenemos un canal YouTube que se llama Observatorio Telescopio Venezuela, donde también están todas las ponencias ya editadas por el accidente que ocurrió con uno de los ponentes, pero bueno, ya todo eso no está, y va a estar a disposición de todos, están enlaces colocados. Entonces están o por el canal YouTube o por la plataforma, pero lo importante es que todos participen en la plataforma, en los foros de todos los ponentes que ellos están revisando todo el tiempo las preguntas para poder discutir o las opiniones o los comentarios, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es lo importante, alimentar esa discusión, ¿ok? Entonces los invito a todos a seguir trabajando en el aula virtual. Si todavía hay alguien de los que está aquí que tiene problemas para ingresar, escríbame nuevamente. Ya hemos, creo que, resuelto todos los problemas, pero por si acaso. Entonces, bueno, no sé si quieres saludar Silvina y Carmen antes de cerrar. Sí, bueno, yo sinceramente agradecer muchísimo la oportunidad que nos diste, Mara, porque independientemente del espacio que nos entregaste acá, también fue un espacio de reflexión. Fue muy interesante nuestras discusiones y nuestro intercambio virtual, porque no nos vimos nunca, o sea, nunca nos sentamos juntas, no nos vimos desde más de 3 meses que no nos vemos en forma física, pero digamos, es muy enriquecedor. Realmente es un desafío enorme el tiempo que nos toca. Y en lugar de deprimirnos y angustiarnos por lo que nos toca, creo que lo que nos va a ayudar es a ver cómo sorteamos esto. Nos tiene digamos, nos tiene que colocar con ganas de pasar esto, porque bueno, después vamos a volver a alguna normalidad conocida. Pero es fantástico el espacio de discusión, de reflexión. Así que la agradecida, en este caso hablo por mí, soy yo, de que nos hayas invitado, porque bueno, fue muy enriquecedor. Y con Silvina, que vos ya no conocés bastante, tenemos nuestros intercambios y la pasamos bien. Muchas gracias, Mara. No, gracias a ustedes. Un comentario de César que quiero hacer, de verdad disculpa César, lo voy a leer, y sí, hubo un problema de horario, porque la diferencia del horario Venezuela-Argentina fue un error y fue mi culpa realmente, yo lo puse al revés, ¿no? Después nos dimos cuenta y cambiamos el horario del calendario y cambiamos a las 3:30 y lo reenviamos. Debe ser que a usted no le llegó el cambio de horario, porque se lo mandamos a todos, pero sí, de verdad, mil disculpas, y bueno, igual espero que no vuelva a pasar en lo que falte,
Si usted quiere hacer alguna discusión directa con Silvina y Carmen, bueno, tiene, además del foro, ellas pueden prestarse, y las voy a comprometer a ellas, y abrimos un canal Zoom para ustedes un momentico y discuten también, ¿ok? Si es necesario. Ahora, mil disculpas, César, o sea, las cosas no pueden ser perfectas y sí fue un error de mi parte. Disculpen de verdad. Bueno, todos saludan, afortunadamente vi el foro a tiempo, la hora correcta. Okay. Gracias. Bueno, Silvina, Carmen, gracias de verdad por la participación. Patricia, por haber hablado, que te atreviste a hablar. Muchas gracias. Y bueno, espero que ahora participen en el siguiente foro con la Universidad del Valle, con Santiago, que va a hablar algo también disruptivo completamente y creo que va a ser de mucho interés para todos. ¿Okay? Entonces, vamos a estar agradeciendo, todos saludando. Nos vemos entonces a las 5:10, más o menos, ¿será? A las 5:10 y bueno, los que vayan entrando a esa hora, ¿ok? Silvina, un beso. Carmen, un beso. Gracias. Cuídense mucho Gracias. todos y nos vemos en 10 minutos los que vayan a Gracias. participar. Hasta luego. Muchas Chao gracias. a todos. Gracias. Gracias.